Ok, seguimos con Esdras, ¿verdad? Y ¿cuál era el propósito de Esdras? De escribir. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, Esdras mismo escribió Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Que era para preparar, ya que se había dado la posibilidad, porque pues era una posibilidad de que pudieran salir de, del cautiverio en Babilonia, ya que se les estaba dando el permiso, la libertad de poder volver a la tierra prometida. Entonces Esdras escribe Primera y Segunda de Crónicas para prepararlos, recordándoles la historia, recordándoles cómo fue que ellos vinieron a recibir la disciplina, el castigo de Dios, y pasa a través de toda la historia de los reyes, de cómo llegaron a ser la nación más poderosa del mundo, pero a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, terminaron en el cautiverio allá. Entonces, Esdras, ya una vez que hubo un grupo que aceptó la propuesta de venir y reconstruir la tierra prometida, volverse a establecer. Entonces el propósito era animarlos a los exiliados que habían regresado bajo Zorobabel y bajo Esdras, y que ahora vacilaban en su relación con Dios, porque eso es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que empezamos muy entusiasmados en servir a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en obedecerlo, en seguirlo, y luego poco a poco podemos empezar a decaer, y eso era lo que estaba pasando. Estaban vacilando, y por la misma dificultad que era, ¿verdad? Después de haber venido, por ejemplo, de Estados Unidos, de Babilonia, que era la nación más rica y más poderosa del mundo, y venir a una tierra que estaba en ruinas para empezar a reconstruir ahí, pues la situación era difícil y muchas veces afecta hasta la fe, ¿verdad? Porque afecta anímicamente una situación así. Pues por eso es que el mensaje de Esdras es de aliento, y los anima a que permanezcan firmes, obedeciendo al Señor. Y la única manera que les dice que ustedes van a poder permanecer firmes obedeciendo al Señor es adorándole al Señor y sirviéndolo. Adórenlo verdaderamente, sírvanle, y van a ustedes a mantenerse firmes haciendo su voluntad. Y también, ¿verdad? El propósito de Esdras era para llevar al arrepentimiento a todos aquellos que ya habían fallado al Señor. Ya le habían fallado al Señor. Entonces, hemos visto tres lecciones, y les mencioné únicamente la cuarta, la cual la vamos a ver, la vamos a desarrollar aquí. Y la primera es que Dios da cosas difíciles que hacer. Aprendimos esa lección. El mensaje ya está en YouTube. Si usted no vino y quiere escuchar bien todo esto, ahí está. Pero esta es una de las cosas que tenemos que entender, porque en el cristianismo moderno creemos que queremos un cristianismo que no sea difícil, un cristianismo que no exija sacrificios. Queremos un cristianismo cómodo. Cuando vemos las escrituras, todo a través de las escrituras, todo es difícil. ¿Por qué creen que la mayoría de la gente, cuando uno les habla y es difícil alcanzarlos, evangelizarlos, que les dice uno, entrégale tu vida a Cristo, mira esto y otro, y les puedes decir, Cristo te ama y todo, y lo primero que ellos piensan, van a pensar, ¿qué me va a costar? Entonces, hay personas que me han preguntado, ¿y ustedes piden el diezmo? Hay quienes es. ¿Y tiene que ir uno a la iglesia todos los domingos? Y empiezan, ¿verdad?, a figurar el costo de seguir a Cristo, ¿verdad? Y empiezan a darse cuenta que no es fácil, que requiere sacrificios, que requiere negación de uno. Entonces dicen, no, eso no es para mí. Yo tengo mi religión. Y van a usar toda clase de pretextos, ¿verdad? Porque vemos que simplemente Dios le da un ministerio a Jesucristo, a su Hijo, a cumplir aquí en la tierra. ¿Era fácil o era difícil?
Era difícil, al punto que él mismo Jesucristo en su humanidad dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era difícil. Y así también nosotros, sáquese de la mente que usted puede ser un verdadero creyente cristiano y vivir una vida fácil. Porque ese no es bíblico. Número 2, que aprendimos también, que haga de la adoración la prioridad. Eso es lo que Esdras fue lo primero que establecieron. Llegamos a la tierra prometida de Dios, está en ruinas, vamos a empezar a trabajar, pero la prioridad es conectarnos con Dios. La adoración es lo importante. Y lo primero que construyeron fue el altar para la adoración y para los sacrificios, holocaustos a Dios. Y número 3, aprendemos que la adoración es siempre seguida por el servicio. Si usted tiene problemas, ¿verdad?, para servir a Dios, que anda buscando las maneras de cómo zafársele a servir a Dios, su problema es de adoración. De que verdaderamente no está pasando tiempo en la presencia de Dios, adorándolo, conociéndolo, creciendo en amor hacia Él. Porque cuando usted adora al Señor en espíritu y en verdad, y usted pasa tiempo en Él, no va a batallar, al contrario, va a desear servirle a ese Dios que está conociendo, a ese Dios que está experimentando espiritualmente en su vida. Va a desear servirle, y es más, Él le va a aclarar exactamente en dónde quiere que usted le sirva. ¿Por qué? Porque Él ya preparó ese servicio antes, dice, de la fundación de los siglos, antes de que Él creara todo lo que reconocemos. Él ya había planeado qué es lo que quería que usted hiciera, sirviera. Entonces, pero la adoración es primeramente, ¿verdad? Que nosotros verdaderamente pasemos tiempo. Y la número 4, nomás se la mencioné la semana pasada, la obediencia puede traer oposición. O sea que debemos también sacarnos eso de la mente, que no porque yo estoy, ¿verdad?, haciendo todo esto, sacrificándome por servir a Dios, haciendo todo el esfuerzo, estoy sacrificando de mi tiempo, de mi dinero, y estoy haciendo todo esto, que por eso, ¿verdad?, lo único que va a recibir va a ser alabanzas y aplausos. No se sorprenda cuando venga la oposición. Y que usted diga: ¿pero por qué? ¿Por qué oposición? ¿Por qué gente critica, se queja, esto, lo otro? ¿Por qué si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Entonces, es algo que uno aprende, ¿verdad?, en el seminario, y yo les digo a los líderes, esto es parte del paquete de liderazgo. Cuando una persona quiere ser líder, parte de ese paquete es la oposición. Va a encontrar, yo no les digo, puede ser que encuentre, no, va a venir oposición, téngalo por seguro. Y yo aprendí eso, ¿verdad? Lo aprendí así, ¿verdad?, nada más desde la mente, teóricamente, pero cuando ya fui pastor, lo experimenté rapidito. A los cuantos meses de ser pastor, aquí, ¿verdad?, que esta es mi única iglesia donde he sido pastor, vino la oposición. A los cuantos meses. Y era una oposición dura, en la que pedían que yo saliera de la iglesia. Y llegó el punto en que o salía yo o salían ellos. ¿Y quién creen que salió? Está fácil, ¿verdad?, de figurarle. Aquí estoy. Aquí estoy. Pero lo que les quiero ilustrar principalmente es que va a haber oposición. Y tengo un poco más de 30 años aquí, y la oposición ha seguido y seguirá. No me va a sorprender, puesto que lo veo en la Biblia, lo he aprendido, lo he experimentado, y es algo que le digo, usted tiene que entender eso también, que va a haber oposición. Cuando usted encuentre oposición de su familia, de sus amistades, compañeros de trabajo y todo, no se sorprenda por esa oposición. Al contrario, véalo como algo normal, por ser un hijo de Dios, por ser un seguidor de Jesucristo. ¿No estamos siguiendo los pasos de Jesucristo? ¿Encontró él oposición? ¿Y estaba haciendo algo bueno o algo malo? Buenísimo.
haciendo la voluntad del Padre, y todavía así encontró, dice la Biblia, gran oposición. No nomás oposición, gran oposición de pecadores. Entonces, eso es algo que también nosotros podemos esperar. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Imagínense ustedes, este grupo que viene del cautiverio en Babilonia y vienen con la esperanza de decir, sí, vamos a restablecer nuestra tierra prometida, porque ya vemos que Dios verdaderamente cumplió su promesa a nuestros antepasados. Les dijo que era una tierra donde fluye leche y miel, y así es, o sea, una tierra de gran bendición, puesto que llegamos a ser la nación más poderosa del mundo. Así es que vamos, el Señor está llamándonos a que volvamos una vez más a nuestros días de gloria y podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos, todo. Y lo que encuentran, ¿verdad? Encuentran oposición. Encuentran oposición. Cualquiera se puede desanimar y decir, pero ¿por qué oposición, Señor? Si mira todo el sacrificio que hemos hecho. De venir hasta acá, de haber dejado Estados Unidos y venir a esta tierra en ruinas, y todavía tú permites que tengamos oposición, enemigos. Pues, ¿dónde está pues, Señor? ¿Serás cierto que era tu voluntad esto? ¿Qué pasó? Entonces vino el ataque, y primeramente, hermanos, vemos que el ataque que sufrieron todos los que habían vuelto y que estaban trabajando para la reconstrucción del templo, fue un ataque sutil. Y así es como obra Satanás, hermanos. Primeramente de una manera sutil. ¿Cómo? Queriendo hacer primeramente el ataque por dentro. Porque, como de luego dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea que la experiencia que él tiene, ya sabe que es más efectivo destruir un grupo, ¿verdad?, cuando el ataque es interior, cuando la división es interior, que si viene un ataque por fuera. Porque por lo general se ha visto que la iglesia, cuando la atacan por fuera, se une y se fortalece más. Pero cuando el ataque es por dentro, bien fácilmente se divide, se debilita, y a veces hasta destruyen una iglesia fácilmente cuando el ataque es interior. Entonces, primeramente trató ese ataque, los enemigos lo trataron de esta manera. Fíjense, dice, y les subrayo el contexto para que entiendan el contexto de este versículo. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín, o sea, de las tribus de Judá, ¿verdad?, las que venían de la línea de David, dice, oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel, que era el líder, y a los otros líderes, y les dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Se oye muy bonito, ¿verdad? Decir, pues qué bueno, nos quieren ayudar. Al cabo que ellos dicen que también son de la misma fe, que ellos también adoran al mismo Dios. Al cabo es el mismo Dios para todos, ¿verdad? Es el mismo Dios. Entonces, se oye muy bonito, pero el contexto nos dice, eran enemigos. Y los enemigos se quieren infiltrar, no para ayudar. No para ayudar. Un enemigo no se infiltra a su casa, a su iglesia, a la nación, para ayudar, para destruir. ¿Por qué creen que hay tantos millones y billones de dólares invertidos en los Estados Unidos para no permitir que se infiltre un terrorista aquí en la nación? ¿Por qué? Porque quiere destruirnos, nada más por eso. Quieren infiltrarse, entonces eso es lo que querían ellos, querían infiltrarse para traer la destrucción. Entonces, pero ahí, ¿verdad?, la sabiduría
de los líderes, ¿verdad? Zorobabel y los otros líderes podían entender las escrituras. Acuérdense que Zorobabel conocía bien las escrituras y sabía, ¿verdad?, que no. Ellos eran los samaritanos, tenían otra manera de creer, en realidad no pertenecían al pueblo de Dios y por lo tanto le dijeron, ¿saben qué? No, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer, el Señor nos pidió a nosotros que lo hiciéramos, así es que no, muchas gracias, pueden volver por donde vinieron, ¿ok? Entonces pues se molestaron y dijeron, ay, 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 entonces no vamos a poder entrar y hacer daño, entonces ahora por fuera. Y el segundo ataque pues ya fue más directo, ¿verdad? Fue un ataque en el que decidieron hacer una carta y mandársela al rey, al emperador de lo que era entonces el imperio que gobernaba, Medo-Persa, y le mandan una carta, ¿verdad?, al rey, al emperador, y le dicen, mira, aquí está este pueblo de Israel reconstruyendo. Y si tú ves los anales históricos, si vas a los libros de la historia, te vas a dar cuenta que este es un pueblo peligroso, porque ya en el pasado salieron de la esclavitud de Egipto y se fortalecieron a tal grado que controlaron todo el mundo. Y si tú los dejas que sigan construyendo, se van a fortalecer y te van a conquistar. Te van a conquistar, así como conquistaron el mundo en el pasado. Y entonces recibe la carta del emperador y les dice ahí a ver, revisen esto en los anales de la historia, a ver si es cierto. Y ya lo revisan y dicen, sí, sí es cierto. Israel llegó a ser la potencia número 1 del mundo. Manda una carta y diles que paren. No más, ellos no van a seguir construyendo porque son un peligro para nosotros. Que paren. Entonces dice ahí la escritura, por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Ok? Se paró, tuvieron éxito en su ataque. Sí, eran enemigos, no eran amigos. En realidad su intención de ellos no era vamos a edificar este templo y vamos a edificar una vez más la ciudad, no. Esas no eran sus intenciones, por eso es que continuaron en el ataque y ahora fue directo, ¿ok? Fue directo. Entonces, pues vemos aquí cómo la obra se detuvo. Y pues todo esto, ¿verdad? Podemos siempre estarlo aplicando a nosotros también, a nosotros cómo pueden, por ejemplo, las autoridades gubernamentales detener la obra de Dios, como lo vimos, ¿verdad?, en esta temporada, ¿verdad?, en muchos estados, en el nuestro, de detener la obra de Dios, es decir, no se pueden reunir, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer lo otro, ¿ok? Bueno, aquí vemos también, ¿verdad?, cómo fue esto. Pero lo que sucedió, hermanos, es que los líderes que conocían las escrituras, principalmente los profetas, empezaron a predicarle a los hermanos, al pueblo, y decirles, hermanos, tenemos el respaldo de Dios. Dios es el que nos trajo aquí. Acuérdense las profecías de Jeremías, que a los 70 años Él iba a hacer que volviéramos y Él iba a asegurarse que reconstruíamos el templo y que reconstruíamos la ciudad. Entonces, ¿por qué detenernos si esta no es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Pues todos volvieron a agarrar ánimo y dijeron, pues sí, aunque digan lo que digan las autoridades medos y persas, aquí, ¿verdad?, nosotros nos basamos en la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios. Y se pusieron a reconstruir una vez más. Se pusieron a reconstruir, ¿verdad? Imagínense ustedes, considerando que tal vez el emperador podía mandar al ejército para acabarlos, ¿verdad?, por haber desobedecido la orden de no seguir construyendo, pero ellos se pusieron
a construir con la fe y la confianza pues, de que era la voluntad de Dios. Así es que vinieron los enemigos y dijeron, hey, ¿quién les dio permiso de reconstruir, de seguir trabajando? Y dijeron, la palabra de Dios. Y además, también tenemos base legal. Porque originalmente Ciro, el primer emperador de Medo-Persa, él nos dio permiso, nos mandó que pudiéramos volver y reconstruir y hasta nos ayudó financieramente para la reconstrucción del templo. Así es que tenemos la base bíblica y la base legal a favor nuestro. Como algo similar a lo que hicimos también nosotros, voy a decir, no, tenemos base bíblica y tenemos base legal. La Constitución nos apoya y vamos a hacer lo correcto. Entonces, los enemigos mandaron carta otra vez y decir, mira, ya volvieron, ya están trabajando otra vez, ya están reconstruyendo este pueblo que es peligroso y esto. Y dicen que tienen base legal, que porque Ciro les dio permiso y quién sabe qué. El emperador todo dice, a ver, revísenme esto en la historia, a ver qué dice. Pues ya le trajeron su reporte y el reporte es sí es cierto. El emperador Ciro les dio permiso y aquí está la declaración legal y todo. Y dijo, ok, bueno. Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí en la Biblia, en la historia bíblica, la respuesta del rey. Entonces el rey le manda cartas a los enemigos que estaban trabajando por detener la obra. Les manda una carta. Y parte, ¿verdad?, de esa carta se las enseño, ¿verdad?, lo que les dice. Les dice, de modo que el rey Darío envió este mensaje a los funcionarios de esa región. Dice, no perturben la construcción del templo. Dejen que se reconstruya en su sitio anterior y no molesten a los líderes judíos en su trabajo. Además, decreto que pagará sin demora todos los costos de construcción de mis impuestos recaudados en su territorio. Dijo, es más, ahora hasta les va a costar financieramente a los enemigos. Van a tener que soltar de los intereses que están colectando, de ahí van a dárselos a los judíos para que continúen con la obra de reconstrucción. ¿Se fijan cómo el Señor bendice cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios? Hace la voluntad de Dios. Algo similar a lo que vimos aquí. El gobernador queriéndonos cerrar, que esto y que lo otro para acá, y ya lleva 5 reprimendas de la Corte Suprema. Diciéndole, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, la tercera, cuarta, tú estás mal, la quinta, tú estás mal. Entonces, así también aquí vemos, ¿verdad? Algo similar. Como el emperador les dice, no, ustedes están mal. Legalmente ellos tienen derecho para hacerlo. Ya leí la ley que se hizo por otro emperador y eso era parte de la costumbre de ellos. Lo que un emperador determinaba, todos los demás lo respetaban. Lo respetaban. No tan solo eso, ¿verdad? Sino que fíjense lo que continúa diciendo el rey. Dice, y dad a los sacerdotes de Jerusalén novillos, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, y dales trigo, vino, sal y aceite de oliva todos los días, sin falta. Entonces podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por mí y por mis hijos. ¿Se fijan que cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios provee y Dios protege? Dios provee y Dios protege. Por eso no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo a los hombres. La Biblia nos dice que a quien debemos de tenerle temor es a Dios. Nuestro temor tiene que ser al Señor, no a los hombres. Porque Dios es el que tiene el poder. Y aquí vemos que Dios en su poder, obrando soberanamente, dice, yo les voy a proveer para sus necesidades y los voy a proteger. Y fíjense hasta qué punto llegó la protección de Dios. El siguiente versículo, lo que dice, ¿ok? Aquí hace una advertencia. Y cualquiera que intente violar este decreto, de cualquier manera, se le quitarán las vigas de su casa y se colocará una horca en la que será colgado
y su casa quedará reducida a escombros. Ándale, pues. ¿Quién se va a atrever de querer seguir dándole lata a los judíos después de lo que les dice que él va a pasar? Entonces, vemos, ¿verdad? Hasta aquí el primer punto del bosquejo del libro, que lo cubrimos, ¿verdad? Les enseñé y se los recuerdo, ¿verdad? Lecciones que vimos hasta aquí es que la nación es restaurada en los versículos del 1 al 6. Y el énfasis en esa restauración es la soberanía divina en el avivamiento, porque el pueblo de Dios experimentó un avivamiento, ¿verdad?, producido por la soberanía de Dios, por la dirección de Dios. Entonces vemos cómo regresa ese remanente con Zorobabel y Esdras. El templo empieza a reconstruirlo, ¿verdad? Comienza la obra, oposición, ¿verdad? Vimos cómo se les opusieron a la obra, se reanudó la obra por fe, ¿verdad? Por obediencia a Dios, y vemos cómo la obra fue completada con la misma ayuda de las autoridades que los gobernaban, ¿verdad? Porque era el imperio el que gobernaba y fueron apoyados. Entonces, ese es el punto número 1, la nación es restaurada. El punto número 2 del libro, ¿verdad? El pueblo se rededica a Dios, ¿ok? Capítulos del 7 al 10. Y aquí el énfasis es la santidad humana en el avivamiento. En el avivamiento. Y aquí vemos, ¿verdad? En estos capítulos 4, del 7 al 10, son 4 capítulos, que llega un segundo grupo con Esdras. ¿Se acuerdan ustedes cuántos eran en el primer grupo, más o menos? ¿Cuántas personas vinieron? Como 50,000. ¿Y en este segundo grupo? 1,500. 1,500 más o menos fueron los que volvieron. ¿Por qué tan poquitos vinieron? Porque supieron que la cosa estaba difícil allá. Y allá en Estados Unidos estaba fácil. Y es lo que debemos de cuidarnos, ¿verdad? De no caer en esa carnalidad, de querer buscar siempre la comodidad, lo fácil, y no estar dispuestos a pagar el precio de hacer la voluntad de Dios. Y por eso, ¿verdad?, llega un segundo grupo con Esdras, y luego tuvo que haber una confesión de pecado porque habían fallado al Señor, y viene la limpieza del pecado, que ese capítulo fue el que les pedí de tarea que lo leyeran, porque ahí hay en cuanto a la limpieza del pecado, es algo que ha habido, pues, vamos a ver, ¿verdad?, el cómo lo han visto algunos, ¿verdad?, de que si estuvo bien, estuvo mal, en cómo solucionaron el problema que hubo ahí, pero vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, en qué manera falló el pueblo? ¿Ok? Porque vemos aquí que tuvo que confesar su pecado. ¿De qué forma pecó el pueblo? Bueno, de una manera, hermanos, que fue la causa original del juicio de Dios que vino contra ellos. Y que cuando uno estudia la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, estudia uno el Antiguo Testamento, se da uno cuenta de que muchas veces nosotros en esa área no tenemos la convicción bíblica. Tenemos cierta creencia, pero no convicción bíblica en cuanto a esto. Fíjense cuál fue el pecado de ellos. Dice ahí el reporte que recibió Esdras, que le dijeron, mira, esto es lo que está pasando entre el pueblo. Y le dice, los hombres de Israel se habían casado con mujeres de estas naciones paganas y las habían tomado como esposas para sus hijos, de modo que el pueblo santo de Dios estaba siendo contaminado por estos matrimonios mixtos, y los líderes eran algunos de los peores transgresores. ¿Se fijan? Algo que nosotros hoy en día no lo vemos tan crítico. El que nuestra hija o nuestro hijo ande saliendo con un no creyente, decimos, es una buena muchachita, es un buen muchachito.
Lo minimizamos, cuando Dios nunca lo minimizó. Dios siempre lo vio como algo que, fíjense, le costó al pueblo de Israel ser tomado en cautiverio por los asirios y luego por los babilonios, a los dos reinos. Y es exactamente esto lo que Esdras en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas les advierte al preparar al pueblo que iba a venir. Les dijo, miren, tengamos cuidado, el Señor nos está dando oportunidad de volver a comenzar, pero no caigamos otra vez en el pecado que nos causó que tuviéramos que ser llevados en cautiverio a Babilonia. Y sin embargo, póngatelas. Ahí están otra vez en la misma. Como si vuelve la burra al grano. Y ahí está. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Exactamente eso. Que nosotros consideremos las cosas como Cristo las considera. Y Dios considera esto de una manera terrible. Terrible. Y así nosotros tenemos que hacerlo ver, que hasta lleva también lo lleva a disciplina de parte de Dios, a juicio de parte de Dios. ¿Se acuerdan que les platiqué del testimonio de la hermana Ávila aquí? Cómo les compartía con nuestros jóvenes y señoritas acerca de haber hecho ella este error siendo cristiana y que su esposo nunca se convirtió. Dice, y yo viví una vida miserable. Fíjense que qué testimonio de una cristiana decir eso. Vivir una vida miserable. Una vida. No un año. Una vida. Que pueden ser las consecuencias de no ver las cosas como Dios las ve. Como Dios las ve. Y decir, no, esto para mí no. ¿Okay? Esto para mí no. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Lo que sucede. El reporte era devastador. Para Esdras era algo devastador. Porque Esdras, pues, ¿acaso no les había escrito Primera y Segunda de Crónicas, todo un libro advirtiéndoles de esto? ¿Y qué era la advertencia? Miren, si nosotros volvemos a cometer los mismos pecados que nuestros ancestros, nos va a volver a pasar lo mismo. Va a venir el juicio de Dios sobre nosotros. Así es que hay que evitar ese juicio de Dios sobre nosotros. Y entonces cuando le dan ese reporte a Esdras, para Esdras fue devastador. Rompió sus ropas, cayó al suelo y empezó a orar. Empezó a orar. Les voy a enseñar nomás un versículo de parte de su oración. Ustedes léanlo en la Biblia. Muy bonita oración que él hace. Pero en este versículo hace dos preguntas. Y yo quiero que usted las analice y conteste cada una de esas preguntas que hace. ¿Okay? Porque dice ahí en su oración, en el versículo 14, dice, ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Cómo puede ser posible? Como diciendo, ¿podremos considerarlo aceptable o inaceptable? ¿Cómo contestaría usted? ¿Aceptable o inaceptable? ¿Cómo? Así es como debemos de verlo. Inaceptable. ¿Ok? Inaceptable. No lo aprueba Dios. Y luego la segunda pregunta dice, ¿acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? ¿Qué sería aquí? Porque aquí tenemos dos opciones para para contestar esta pregunta. Sí y no. Sí y no. Ok, vamos a volverlo a leer y usted me dice si sí o si no. ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras? ¿Sí o no? ¿Sería justo de parte de Dios si lo hiciera? Entonces, apliquémonoslo nosotros también para nuestros días.
Porque acuérdense que todo lo que fue escrito del pasado, dice ahí la Escritura, que fue para que nosotros aprendamos a vivir hoy en día. Aprendamos a vivir hoy en día. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, parte de su oración y el dolor de decir, otra vez, tanto sacrificio para venir hasta acá y empezar esto y tener el apoyo otra vez más del emperador, del rey y poder así, y luego ustedes vuelven a las mismas. Vuelven a las mismas y hasta los líderes. Entonces ahí vemos que él está orando y los líderes, ¿verdad?, pues están escuchando y le dicen, Esdras, hay soluciones, no te desesperes. Hay soluciones, que es, ¿verdad?, el arrepentimiento. Siempre el arrepentimiento es una solución para el pecado con Dios. Dice arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento siempre habla de acción, no nomás de emoción, no nomás de sentimientos, habla de acción. ¿Ok? Habla de acción. Y entonces vemos que le traen una solución, ¿verdad? Una resolución, una solución al problema, que ellos dicen, vamos a guiarnos por la ley de Dios. Y vamos a hacer esto de acuerdo a la ley de Dios. Y miren, ahí, por eso les dije, lean el capítulo 10, porque la solución que ellos traen es la que ha sido controversial, que mucha gente de ahí, y ustedes tienen que prepararse. De aquí en adelante, si se están durmiendo, despierten, ¿verdad? No lo digo por nadie, ¿verdad? No más por si las dudas, ¿verdad? Porque van a encontrar personas que van a usar este pasaje y les dicen, la Biblia está llena de contradicciones, porque aquí dice, y mira, pueden ustedes quedar si nunca han escuchado una respuesta a esa aparente contradicción, porque en la Biblia no hay contradicciones válidas, son aparentes contradicciones, pero que hay que aprender las respuestas sobre esas aparentes contradicciones. Miren la resolución que llegaron, dice, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios para divorciarnos de nuestras esposas paganas y despedirlas con sus hijos. Seguiremos los consejos dados por ti y por los demás que respetan los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley de Dios. Ahora díganme ustedes, ¿fue una resolución correcta? ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿qué pensarían o qué harían? Yo sé que dentro de las opciones es crucifixión. Si yo les digo que estuvo correcta la decisión, ¿están listos para crucificarme? ¿O quieren oír? ¿Quieren aprender? Porque lo único que les voy a enseñar es nomás lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es todo, no lo que digo yo ni lo que opino yo, nomás lo que dice la Biblia, ¿verdad?, en cuanto a esto. Esta fue la resolución a la que ellos llegaron. ¿Ok? Ahora, esta es la pregunta, ¿verdad?, que yo les hice, que si fue esta la decisión correcta. Y por la expresión de la gran mayoría de ustedes, todos dijeron no, que no era una decisión correcta. Bueno, de aquí se desprende una quinta y última lección de Esdras, y es una lección que es bien importante que la aprendamos, ¿ok? Es importante que la aprendamos. Yo la aprendí en el seminario, en el curso de la ética bíblica, ¿ok? Pero que muchas veces los cristianos no la conocen, ¿verdad? Porque pues, no han ido al seminario, no han estudiado así con más profundidad. Pero es esta lección tan importante. Hacer lo correcto no siempre es el ideal de Dios. Pónganse a pensar en esto. Suena contradictorio, pero les voy a mostrar que no es contradictorio bíblicamente. Hacer lo correcto no siempre es el ideal de Dios. Y ellos hicieron lo correcto, aunque no fuera el ideal de Dios. ¿Ok? Vamos a ver esto, punto, ¿verdad? Que es bien importante, porque luego, ¿verdad?, personas pueden decir, ya se hizo liberal el pastor. Ya es liberal. Mírenle cómo cree.
Estaría bueno que se juntaran los líderes y ya decidieran qué van a hacer con él. Pero, hermanos, en el curso de la Biblia y la ética, es a lo que se le llama, este pasaje es un caso de ética priorizada, o también se le conoce como un caso de dilema moral irresoluble. Esas son las dos maneras en las que teológica, éticamente, se le conoce a estas situaciones que hay en la Biblia, ¿ok? De ética priorizada, o sea que dentro de la ética tiene uno que ir por prioridades aún. Puede ser que la prioridad número uno de lo mejor que podemos hacer, puede ser que no sea de acuerdo al ideal de Dios, pero dentro de esa ética es lo mejor a hacer, es lo correcto a hacer, ¿ok? Como cuando decimos, de los dos males, pues el menos peor, ¿o no? De los dos males, el menos peor. ¿Ok? Bueno, vamos viendo esto como lo explican, ¿verdad? Lo que es la ética priorizada. Dice, dilemas como estos ocurren cuando no hay una buena opción ética, cuando ambas opciones son malas. Como aquí, vemos, ¿cuáles eran las dos opciones que tenían? Dejarlos que contaminaran al pueblo de Israel y que una vez más viniera el juicio de Dios, y de acuerdo a Esdras, pues ya podría ser el juicio final en la que ya los destruyera, que Dios dijera, ¿saben qué? Ya basta con ustedes, no tienen ustedes arreglo, les he dado oportunidades tras oportunidades y vuelven a la misma, por lo tanto, no más. Esa era una opción, y la otra opción era, ok, vamos a hacer esta otra opción, que todos los paganos vuelvan a la tierra que les pertenece. ¿Cuál de las dos opciones es la peor? Esa es la peor. Decir, bueno, pues ya ni modo, ya se casaron, el Señor aborrece el divorcio, pues ni modo, que el Señor nos destruya. Esa era lo peor. Ahora, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Lo que explicación de lo que es la ética priorizada. ¿Okay? En tales circunstancias es apropiado elegir el bien mayor, ¿okay? O el menor de dos males. El bien mayor o el menor de dos males. ¿Ok? ¿Capich? Por eso le digo, ahorita no hay nada, dormirse, nada. Ahorita alertas, porque quiero que vayan entendiendo el paso a paso como los voy llevando, ¿verdad? En cuanto a esto. ¿Ok? Porque como les digo, esto mismo es también cuestión de confusión dentro del mismo cristianismo, entre los mismos pastores, ¿verdad? A veces no lo entienden exactamente esto de la ética priorizada. Hermanos, Jesús no vio ningún problema en clasificar los mandamientos morales de mayor a menor, en cuanto a priorizar. Como lo hizo Pablo también, Jesús dijo que algunos pecados eran mayores que otros, así como algunas virtudes eran mayores que otras. Y para entender esto, vamos a hacer ejemplos. ¿Okay? Los ejemplos nos ayudan en forma ilustrativa a poder entender esto. Primer ejemplo, con esta pregunta, ¿siempre es incorrecto mentir? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Siempre es incorrecto mentir? Ay, ¿qué dijeron? Esas curvas que avientan, ¿verdad? ¿Siempre es incorrecto mentir? Ahí es donde tenemos nosotros, porque va a haber quien va a decir, sí, siempre es incorrecto mentir. Otro va a decir, pues no, siempre es incorrecto mentir, ¿verdad? Cuando uno aplica correctamente la ética priorizada, pues se da cuenta que la Biblia misma, por ejemplo, vamos a ver. ¿Ustedes han visto sobre las parteras hebreas en tiempos de Moisés? ¿Han leído acerca de eso? Está en el capítulo 1 de Éxodo. Bueno, Faraón las llamó a las parteras y les dijo, miren, mujeres, cuando una mujer hebrea dé a luz a un varón,
mátenlo ahí. ¿Mm? Si es una mujercita, déjenla con vida. Pero las mujeres, dice la Biblia ahí, que eran piadosas y no hicieron caso. Nacía un varoncito y lo dejaban vivir. Entonces llegó a oídos del faraón y las mandó llamar y dijo: hey, ¿qué está pasando aquí? Se supone que ustedes deberían de estar eliminando a los varoncitos y se nos está multiplicando aquí de varoncitos judíos. ¿Qué pasó? Y volvieron a mentir. O sea, ya habían mentido al no obedecer y ahora mienten delante y dicen: es que la mujer judía es diferente a la egipcia. La mujer judía está muy fuerte, llena de vida, de tal manera que para cuando nosotros llegamos a ayudarles, ya dieron la luz. Ya no hay tiempo para que nosotros ahí hagamos algo para matar al bebé. Ya no hay tiempo. Ahora, ¿mintieron? ¿Sí? ¿Fue algo bueno o algo malo? Ustedes dicen que siempre mentir es malo, ¿verdad? Díganme entonces si fue bueno o fue malo la mentira de ellos. Como podemos saber, es cómo reaccionó Dios a eso. ¿Cómo reaccionó Dios? Ustedes ven 2 versículos después. Ahora, déjenmelos primero para que lo entiendan. ¿Qué era la mayor maldición para una mujer en tiempos bíblicos? ¿Y cuál era la mayor bendición? Tener muchos hijos, era la mayor bendición. Entonces dice ahí 2 versículos después de que mintieron, que Dios las bendijo grandemente y les dio que pudieran tener muchos hijos. No las condenó por haber mentido. Dijo: ¿por qué mintieron? Nunca se debe de mentir. No les dijo eso. Les aplaudió y dijo: porque dentro de las prioridades éticas escogieron lo mejor. Salvar vidas, cuidar vidas. ¿Okay? Otro ejemplo. Rahab mintió a las autoridades para salvar vidas humanas. ¿No se acuerdan ustedes a los hombres espías que había mandado José para ver allá en Jericó cómo estaba la situación? Ella los ayudó. Y ella se ve que se había convertido a la fe en el Dios verdadero, puesto todo lo que les dice, yo sé quiénes son ustedes y yo sé de su Dios. Y ella misma les narra todo lo que Dios había hecho por ellos desde Egipto hasta las conquistas que habían tenido. Y yo sé que Él es el Dios verdadero. Y ya les dice: y yo sé que ustedes van a conquistar Jericó. Fíjense qué fe. Jericó nunca nadie lo había podido conquistar por sus murallas, por su fortaleza que tenía. Y si yo sé que ustedes, y lo único que les pido es que cuando ustedes conquisten Jericó, no nos maten a nosotros y a mí y a mi familia. Y ya hicieron un trato y los escondió porque vinieron los soldados y le dijeron: sabemos que aquí están los espías que vinieron a espiarnos de parte de los judíos. ¿Dónde están? Dijo: sí vinieron, pero se fueron ya, dice. Y es más, dice, ya no tardan en cerrar las puertas de Jericó y pues vayan y agárrenlos antes de que se escapen. ¿Mintió? ¿Y qué creen? ¿La condenó Dios por eso? Se convirtió en heroína en la historia del pueblo de Israel. A tal grado que se casó con uno de los líderes principales de Josué y vino a ser la bisabuela de David. Y Dios no la condenó, la alabó por lo que hizo. ¿Ok? ¿Están entendiendo sobre la ética, las prioridades dentro de la ética? Un ejemplo más. Hay muchos ejemplos, pero en realidad el tiempo no nos lo permite. Nomás escogí 3. Uno que tiene que ver ya con nuestros tiempos, ¿verdad? Modernos. ¿Ok? Díganme ustedes si esto está mal. Ocultar a los judíos de los nazis durante el Holocausto. Porque hubo quienes los ocultaban. ¿Ok? Y cuando venían los soldados y decían: sabemos que aquí está fulano y mangano. Y yo les decía: sí vino, pero le dimos pan y se fueron, no sé dónde estarán. ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Bien o mal?
¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera los tenido bien escondiditos y vienen los soldados y ya saben a dónde los llevan? Al matadero en el holocausto. Usted les diría, ¿sabes qué? Mira, yo soy creyente, yo no puedo mentir, allá están escondidos. ¿Haría eso usted? No haría eso, ¿verdad? Entonces, en forma práctica, entendemos lo que es la ética prioritaria. En forma práctica lo entendemos, pero muchas veces aquí lo tenemos no muy claro en nuestra mente. Por eso cuando les digo, ¿es siempre malo mentir? Sí. Piénsenla un poquito, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que bíblicamente vemos eso. Ahora, otro ejemplo, porque este ejemplo pues viene acaso con la situación de aquí del capítulo 10 de Esdras. ¿Es siempre incorrecto divorciarse? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero oír, casi como me contestaron la otra, quiero oír los de ustedes. ¿Es siempre incorrecto divorciarse, sí o no? Se fijan, en una contestaron muy firmemente. Y en esta otra ya están como flaqueando, ¿verdad? Ya no saben qué. Porque de eso se trata ese pasaje que dijeron, ¿saben qué? La única solución que tenemos, ¿verdad? Dentro de los dos males, pues que se divorcien. Dentro de los dos males, ¿cuál será el peor? El menos peor, vamos a ver. ¿Si será siempre incorrecto divorciarse? No, ¿verdad? Entonces ahí ustedes están aplicando esa regla de la ética prioritaria, porque ustedes saben muy bien que Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Ese es el ideal de Dios. ¿Y qué es la lección número 5? ¿La apuntaron ahí? ¿Qué dice la lección número 5? ¿Qué dice? Porque ese es el ideal de Dios. Dios aborrece el divorcio. ¿Ok? Pero ¿qué dice la lección número 5? Ok, hacer lo correcto no es siempre el ideal de Dios. ¿Ok? No es siempre. Y ustedes están contestando correctamente en decir que pues no siempre es incorrecto divorciarse, porque están usando la ética ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben bíblicamente, la Biblia misma nos dice, si hay abandono, si tu cónyuge no quiere vivir contigo y se va, no quiere vivir contigo, ya, ¿no? Y es más, ya hasta anda de coscolino, ya hasta anda, ya tiene otras mujeres, ya anda acá, ya anda. ¿Hay base para divorciarse? ¿Sí? Oh, pero no es el ideal de Dios, ¿verdad? Pero se fijan, usted va a hacer lo correcto dentro de los dos males. Yo sé que va a encontrar cristianos que dicen, no, usted nunca se debe de divorciar por nada, pase lo que pase, ¿verdad? Que en este caso de que haya abuso, que tenga usted un cónyuge que la abusa físicamente y que la abusa verbalmente y es más, esa misma persona esté molestando a los niños sexualmente. ¿Habrá bases para divorciarse? ¿Será lo correcto? ¿Sí o no? Pero Dios aborrece el divorcio, ¿por qué? Y hay quienes le van a decir, no, usted tiene que confiar en Dios y no divorciarse. Hay quienes le van a decir eso. Usted confía en Dios. Pero la Biblia dice que hay base para un divorcio en caso de estos, ¿verdad? Dentro de esa ética prioritaria, ¿verdad? ¿Qué sería lo peor que pudiéramos hacer nosotros? ¿Continuar con esta situación y permitir que este hombre siga abusándome a mí como esposa y usando sexualmente a los niños? ¿Sería esa una opción correcta? ¿O rescatar a mis hijos? ¿Protegerme yo? Y denunciar a este monstruo.
¿Verdad que sería la mejor opción? ¿Se fijan en la ética prioritaria? ¿Cómo entra ahí, verdad? Dentro de los dos males, el menos peor. Ok, también, adicciones. Usted tiene a un hombre que no tan solo está adicto a las drogas y está viviendo una vida irresponsable, sino ahora también está en el negocio de las drogas, y ahí en la casa pues ya tiene la tienda, y ahí llega mala gente a comprar droga y llegan a ponerse también, ahí él se las pone y ya corre usted el peligro de que venga alguien a robarle la droga y los mate, o que venga, le robó él, hizo una mala transacción y ahora vengan a la casa a matar a toda la familia. ¿Usted quiere seguir bajo esas circunstancias con ese hombre? ¿O va a proteger a sus hijos y se va a proteger a usted? ¿Se fijan que ahí hay, como quien dice, dos males? Es decir, el divorcio, pues no, yo prometí que hasta que la muerte nos separe. Y Dios aborrece el divorcio, pero ¿qué con esta situación? ¿Qué con esta situación? En la que yo tengo que proteger a mis hijos. Esa es mi responsabilidad principal, la protección de mis hijos. Yo los tengo que cuidar. Entonces, hermanos, la lección, acuérdense, hacer lo correcto no siempre es el ideal de Dios. Jesucristo mismo lo dijo, hermanos. ¿Quieren que se los enseñe? Miren lo que dijo. Con respecto al divorcio, cuando dijo, primero viene y luego se va. Ahí va. Dice, Moisés permitió, porque Jesucristo estaba presentando el ideal, ¿verdad? No divorcio. Y le dijeron, bueno, ¿y por qué Moisés permitió que hubiera divorcios? Y Jesucristo le dice, Moisés permitió divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones. Pero el divorcio fue una concesión, un acomodo a un mundo caído. No hubo divorcio en el principio de la creación. Está diciendo el Señor, cuando la creación todavía no caía en pecado, que estaba en su ambiente ideal, entonces no había divorcio. Pero una vez que vino el pecado y cayó la humanidad en pecado, dice, no siempre se puede hacer el ideal de Dios, por la dureza del corazón del hombre, por las circunstancias caídas en las que se vive. Es por eso que se tuvieron que hacer concesiones al ideal de Dios, y en esas prioridades ver qué es lo mejor que se puede hacer dentro de dos males, porque vivimos en un mundo afectado por el mal, y dentro de esos dos males, ¿qué es lo mejor? Entonces, eso fue lo que hicieron los israelitas en su situación. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando uno ve ese versículo que les enseñé yo y que la gente les va a decir, puede parecer nada más que dijeran, no, pues vámonos, vámonos, váyanse, por donde vinieron, váyanse, mujeres y niños, a caminar por el desierto. No, hermanos, ahí vemos que les tomó de 4 a 5 meses el tratar caso por caso. Tuvieron sus jueces, sus líderes que trataban caso por caso. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel no tenían ningún problema que un judío se casara con un gentil, con un no judío, mientras que el gentil se convirtiera. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Por qué se pudo casar con un líder judío? Porque ella se convirtió al Dios de Israel. Y tenemos muchos casos, ¿verdad?, de gentiles convertidos. Lucas era un gentil convertido al cristianismo. Entonces, el problema era cuando ese gentil no se convertía y empezaba a influenciar con sus creencias, con su religión pagana, con sus prácticas abominables que tenían, empezaba a infectar al pueblo de Israel.
Entonces ahí era donde cuando los jueces trataban cada caso, ahí determinaban. Si la mujer se arrepentía y recibía al Dios de Israel como el único Dios y negaba sus costumbres paganas y adoptaba la religión judía, se podía quedar. Podía quedarse muy bien, no había ningún problema. Pero si no, si se mantenía, yo tengo mi religión y en esta religión me voy a morir. Y decía, ok, pues váyase por donde vino. Váyase por donde vino. Ahora, también otra de las cosas, de acuerdo a todas las leyes que vemos nosotros en Levíticos, que Dios dio al pueblo de Israel, siempre les dio provisión para compensar. Para compensar. Y lo más seguro es que aquí hubo compensación para las mujeres que se tuvieron que ir con sus padres otra vez y llevarse a sus hijos, si tenían hijos, que hubo alguna compensación, lo que nosotros le llamamos ahora el child support, que es la manutención para los hijos, que lo más seguro es que esto también hubo, porque era parte de la ley. Y como dijeron ellos, vamos a hacerlo de acuerdo a la ley de Moisés. Eso era parte de la ley de Moisés, que hubiera provisión, que hubiera compensación, y se les tuvo que compensar, y ahora sí, mandarlas con sus padres. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿hicieron la decisión correcta, sí o no? No los veo muchos como que... No me convence, pastor, no me convence, pastor. Bueno, pues crucifíquenme, no le hace. Yo, como les dije, ¿verdad? En el punto pasado, yo espero la oposición, es parte del paquete del liderazgo, ¿verdad? Pero mi responsabilidad es enseñarles lo que yo he entendido, aprendido de la palabra de Dios. Y ya está en ustedes, ¿verdad? Si lo quieren creer o no creer. Pero van a llegar a estar en una situación en las que van a aplicar este principio bíblico, ¿verdad? De la ética prioritaria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas estas hermosas y poderosas lecciones que tú nos has dejado en tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a que verdaderamente las creamos, las meditemos, las vivamos. El que creamos que tú nos das cosas difíciles que hacer y que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a obedecerte a ti, Señor. Que si tenemos problemas para servirte a ti y hacer tu voluntad, que verdaderamente trabajemos en el área de nuestra adoración, de pasar tiempo en tu presencia, para enamorarnos de ti, Señor, y así poder tener la motivación para servirte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, que podamos siempre estar conscientes que el seguirte a ti en obediencia va a traer oposición. Se nos va a oponer Satanás, el mundo, familiares, amigos, compañeros de trabajo. De donde menos pensamos pueda venir esa oposición. Puede ser de nuestros padres, nuestros hermanos. Señor, que no nos sorprendamos, sino que estemos ya advertidos por ti. Y que también, Señor, que podamos entender y podamos con sabiduría aplicar este principio de que hacer lo correcto no siempre es tu ideal. Y que no lo usemos como pretexto para hacer el mal y decir que estamos aplicando este principio cuando en realidad no lo es. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, nos puedes guiar, darnos discernimiento y sabiduría para saber poner tu palabra en práctica en los momentos que sea necesario. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén.